Buenas tardes a las sedes que nos escuchan y nos ven por medio de la red de telemedicina de Oaxaca. Tenemos el gusto de contar con la doctora Laura Flor López Sosa. La doctora es especialista en ginecología y además está adscrita a telemedicina estatal. En esta ocasión la doctora nos va a hablar sobre el tema embarazo ectópico. Ya saben, la dinámica es al final. Si tienen algún comentario o pregunta, se hará precisamente al final. Doctora, por favor, bienvenida aquí al estudio y le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todas los hospitales básicos que nos acompañan y a las unidades de las caravanas móviles. También muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a ver nosotros el tema de embarazo ectópico. Me pareció un tema interesante, importante, porque es una causa de mortalidad importante, de mortalidad materna. Entonces creo que todos debemos estar preparados para diagnosticar en forma oportuna y referir sobre todo en forma oportuna a aquella paciente que se llegue a diagnosticar con un embarazo ectópico. Bueno, para empezar vamos a ver que dentro del marco de referencia vamos a ver que el embarazo ectópico junto con el aborto y la enfermedad trofoblástica gestacional forman parte de lo que es la trilogía de la primera mitad de la gestación, que se van a caracterizar por presentar hemorragia uterina anormal. Y vamos a ver que es un padecimiento, es una entidad en la cual convergen la ginecología y la obstetricia. Normalmente un embarazo implantado en forma normal lo conocemos como embarazo eutópico u ortotópico. Sin embargo, por definición, el embarazo ectópico se define como la implantación de un huevo fecundado en un lugar distinto del habitual, que sería el fondo de la cavidad uterina, ¿sí? Aquí podemos ver algunas imágenes que más adelante las vamos a apreciar mejor, pero normalmente la fecundación debería ser en lo que es el fondo de la cavidad uterina. Vamos a ver un poco de epidemiología. Se menciona que aproximadamente más o menos el 1% de todas las gestaciones van a corresponder a un embarazo ectópico. Sin embargo, en la actualidad estas cifras han aumentado debido al incremento de factores de riesgo en muchas pacientes. En México se menciona que se ha duplicado o cuatriplicado este porcentaje. Además, podemos agregar que debido a las técnicas de reproducción asistida ha aumentado esta incidencia en 2.5% y pues se debe generalmente al uso de algunos métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino, al incremento de los procesos inflamatorios pélvicos, como son las enfermedades pélvicas inflamatorias, a la realización de cirugías tubarias y, como les mencionaba al principio, es responsable del 10 al 15% de la mortalidad materna. En cuanto a la etiología, vamos a ver que pues es un padecimiento que tiene una etiología múltiple. No podemos decir esta es una causa exacta del embarazo ectópico, pero dentro de las causas más importantes vamos a ver que se encuentran las infecciones pélvicas, la salpingitis, adherencias peritubarias, tumores en la salpinge, endometriosis. Todo aquello que provoque un proceso adherencial importante pélvico va a condicionar alteraciones en la salpinge y riesgo de embarazo ectópico. La cirugía tubaria previa, la movilidad tubárica alterada, por el uso también de algunos métodos anticonceptivos, la reproducción asistida, la anticoncepción fallida en su función, ya que se provoca un retraso de la llegada del óvulo a la cavidad uterina,
y del huevo fecundado, y el uso del dispositivo intrauterino. Bueno, podemos clasificar los factores de riesgo en riesgo alto, moderado y menor. Dentro de las causas que hacen que haya un riesgo elevado encontramos las enfermedades pélvicas inflamatorias, la cirugía tubaria por aquellas pacientes que presentan hidrosalpinx, el uso de dispositivo intrauterino, la esterilización tubaria, el antecedente de un embarazo tubario previo. En los factores de riesgo moderado podemos encontrar que la infertilidad y la múltiples parejas sexuales también condicionan factores de riesgo para presentar un embarazo ectópico. Dentro de los factores menores se mencionan también el tabaco, que provoca alteraciones a nivel de la motilidad de los cilios, la cirugía abdominal por múltiples adherencias que se ocasionan, y en aquellas pacientes que son menores de 18 años en la primera relación sexual. Como ya mencionamos, cualquier factor que altere la pared tubaria o la motilidad de los cilios puede favorecer una implantación ectópica, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen de una salpinge en su interior y pues cualquier factor que altere esta motilidad de estos cilios puede favorecer esta implantación ectópica. ¿Y cuáles son los sitios de implantación del embarazo ectópico? Pues generalmente el más frecuente va a ser a nivel tubárico, ¿sí? Se menciona que en el 95% de los casos el embarazo ectópico se va a presentar en la salpinge, en la tuba. De aquí, el 55% se va a presentar a nivel de la ampolla tubaria, ¿sí? En esta parte. El 25% a 30% se va a presentar aproximadamente en el istmo. El 17% se va a presentar a nivel del infundíbulo, y a nivel del intersticio se menciona que se va a presentar aproximadamente en el 2 al 3%. Tenemos también otros sitios de implantación, como son la implantación ovárica, que se presenta en el 0.5%, la presentación cervical, que es menos frecuente, aproximadamente en el 0.1%, y a nivel abdominal, cuando hay embarazos ectópicos abdominales, en el 1.6%. Esta es una fotografía de una salpinge y podemos ver por qué la causa de que sean más frecuentes a nivel de la ampolla, pues por el tamaño que tiene, aproximadamente de 4 a 5 centímetros. El istmo es un poquito más pequeño, pero grande en comparación con lo que es la porción intersticial y el pabellón de la salpinge, ¿sí? Entonces, como podemos ver, a nivel de lo que habíamos mencionado, cuando son embarazos ectópicos a nivel de ovario, cervix o en alguna otra parte del abdomen, que puede ser hígado, vaso, retroperitoneo, se pueden presentar en el 1% de los casos. Bueno, cuando tenemos nosotros a una paciente que el perfil clínico que nosotros vamos a buscar es una paciente del sexo femenino en edad fértil, que es sexualmente activa, que puede o no estar usando algún método anticonceptivo y que puede o no tener factores de riesgo, ¿sí? Los síntomas y los signos son variables según la evolución del cuadro y la localización del embarazo ectópico. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Bueno, la triada clásica se menciona que son pacientes que van a cursar con dolor abdominopélvico en el 98%, hemorragia uterina anormal, la cual va a estar presente en el 80%, OPSO o amenorrea en el 65% de los casos, ¿sí? En general. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos más al embarazo tubario, como vimos, se presenta en el 95% de los casos y es donde nosotros nos vamos a enfocar.
El panorama clínico de un embarazo tubario puede ser un embarazo tubario no complicado, puede ser un embarazo complicado, y cuando tenemos un embarazo tubario roto complicado, podemos tener un embarazo ectópico con estabilidad hemodinámica o sin estabilidad hemodinámica. Bueno, los síntomas: dolor abdominopélvico, ya lo mencionamos, hemorragia uterina normal, oxo, amenorrea, ¿sí? Clínicamente nosotros podemos encontrar una paciente totalmente asintomática, refiriendo simplemente a amenorrea o retraso menstrual, o una paciente totalmente sintomática con molestias abdominales vagas o dolor abdominal acompañado de pequeñas pérdidas sanguíneas, ¿sí? En muchas ocasiones las mujeres pueden confundir las pérdidas sanguíneas frecuentes con su menstruación. Sin embargo, al realizar un interrogatorio bien hecho, podemos ir identificando que las pérdidas sanguíneas no son normales, aunque ellas lo refieren como pérdidas sanguíneas normales o como su menstruación, ¿sí? Por eso es bien importante hacer un interrogatorio bien dirigido en estas pacientes. Y bueno, totalmente puede ser, como mencionamos, totalmente asintomático, sintomático, o tener una paciente con un accidente hemorrágico agudo, donde la ruptura tubárica o el aborto tubario va a darnos signos y síntomas de un shock hemorrágico, un shock hipovolémico por la hemorragia peritoneal. Al examen físico, en una ruptura tubaria, pues bueno, las pacientes pueden referir, les decía, desde totalmente asintomáticas hasta referir dolor en hombro por una irritación diafragmática del hemoperitoneo, que se menciona que lo podemos encontrar hasta en el 20% de los casos. Pacientes con signos de shock hipovolémico pues ya van a presentar ortostatismo, hipotensión o taquicardia, que también lo vamos a encontrar en el 20% de los pacientes. Y dependiendo del lugar, del sitio donde haya sido la ruptura, algunas mujeres pueden estar taquicárdicas, o algunas mujeres incluso no presentar ningún síntoma, ningún signo de este tipo, ¿sí? En cambio, si tenemos un shock hipovolémico importante, las pacientes pueden presentar palidez de piel y mucosas. Generalmente en estas pacientes no vamos a tener signos de infección, no hay datos de fiebre. Los signos que nosotros podemos encontrar van a ser una masa palpable, una masa anexial palpable hasta en el 50% de los casos, y la hemorragia escasa, que refieren las pacientes que generalmente es escasa e intermitente, se les presenta un día, se quita, vuelve a presentarse 2 días y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, el panorama clínico, como les mencionaba, pues cuando tenemos un embarazo tubario no complicado, generalmente pues es en asalpinge, ¿no? Va a ser un embarazo tubario no roto, y el embarazo complicado puede ser por un aborto tubario, por una ruptura tubaria o que nos va a dar shock hipovolémico. En el embarazo tubario no roto puede presentarse dolor leve, que no es incapacitante en la paciente, es molesto, es intermitente, pero no provoca mayor molestia en la paciente, ¿sí? Un sangrado menstrual o una regla extraña que ellas refieren en el 80% de los casos, la oxoamenorrea, que va a estar presente en el 70% de los casos. Todas las pacientes con embarazo ectópico presentan signos neurovegetativos de embarazo, y es lo que tenemos que buscar ante una paciente con oxoamenorrea. Siempre interrogar los signos neurovegetativos de embarazo, porque todas las pacientes lo van a presentar, ¿sí? El embarazo tubario no roto la detección clínica es difícil por los escasos síntomas que las pacientes refieren, es la etapa clínica menos frecuente, y en muchas ocasiones, cuando se tiene a la mano la laparoscopía, llega a ser el diagnóstico más temprano.
Es una imagen ultrasonográfica de un embarazo tubario no roto. Podemos ver aquí, esto es la cavidad uterina, el útero, el endometrio con un endometrio lineal, ¿sí? Un ultrasonido abdominal, vemos la vejiga llena y a un lado vemos, aquí podemos ver la imagen de un saco gestacional, una imagen ecolúcida, anexo a la cavidad uterina, ¿sí? Y el útero vacío, ¿sí? Esta es una microfotografía también de un embarazo ectópico tubario no roto. Podemos ver ectópico nasalpinge. ¿Sí? Aquí tenemos el embarazo ectópico en la trompa. Este es el ovario y aquí podemos ver el útero. No es un embarazo roto, es un embarazo tubario no roto, ¿sí? Otra imagen por la paroscopía, otro embarazo no roto, ¿sí? No vemos líquido libre también. El embarazo ectópico en una trompa uterina, esta es una imagen que presenta aparentemente un embrión vivo, ¿no? ¿Sí? Podemos ver aquí probablemente esté iniciando una pequeña ruptura a este nivel, pero realmente es un embarazo tubario no roto. ¿Sí? Nuevamente otra imagen ultrasonográfica, vemos vejiga a represión, la cavidad uterina vacía y la imagen o la masa anexial. Un embarazo ectópico no roto, no vemos líquido libre. Otra imagen laparoscópica, no vemos líquido libre, ¿sí? Útero, salpinge, intersticio, ¿sí? Y a nivel de la porción que es más frecuente, ¿sí? O sea, a nivel del lámpula. Nuevamente otra imagen ultrasonográfica, este es un ultrasonido endovaginal. Podemos ver perfectamente la imagen del útero, perfectamente la imagen de la salpinge, ¿sí? Útero aquí, masa anexial aquí, con saco gestacional, ¿sí? Nuevamente una imagen ultrasonográfica, cavidad uterina, el embarazo ectópico, se ve perfectamente el saco gestacional, incluso se logra ver una imagen ecogénica que podría corresponder al embrión y a un lado pues el ovario. Bueno, eso es en cuanto al embarazo tubario no roto. En cuanto a la otra presentación que podemos tener, pues es el aborto tubario. Y el aborto tubario es aquel donde la implantación es fímbrica o muy cercana a la fimbria, pero ampular, ¿sí? Se va a caracterizar porque hay hemorragia hacia la fimbria ovárica, áreas periováricas y perisalpingianas, y en muchas ocasiones se forma una colección a nivel del fondo de saco. ¿Sí? Aquí podemos ver, esta sería pues bueno un embarazo tubario roto, pero lo que me interesa que vean es a este nivel de la fimbria puede haber una hemorragia hacia lo que es la cavidad pélvica y esta hemorragia condicionar una colección a nivel del fondo de saco. ¿Sí? Por ultrasonido nosotros podemos llegar a encontrar esta imagen. En muchas ocasiones se menciona que se han visto embarazos ectópicos crónicos o embarazos ectópicos rotos organizados porque esta sangre forma un hematoma, una colección a nivel del fondo de saco, y podemos nosotros llegar a ver esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen donde
Tenemos el útero y una colección heterogénea, una masa anexial heterogénea a un lado del útero. Bueno, y la ruptura tubaria, que es otra de las presentaciones en embarazos ectópicos complicados, generalmente se menciona que se presenta entre la sexta y octava semana, la mayoría es entre la sexta y séptima semana. Esta ruptura tubaria se va a caracterizar porque las pacientes presentan un dolor súbito e intenso en el abdomen inferior. Generalmente ellas lo refieren secundario a un esfuerzo posterior al coito o posterior a un pujo. Generalmente es progresivo, se presenta el dolor y va en aumento, las pacientes presentan lipotimia y dependiendo del sitio de la ruptura va a haber hipovolemia y estado de choque. Bueno, los signos que vamos a encontrar, pues volumen uterino aumentado, el dolor exquisito que ellas refieren a la movilización del cuello uterino, que se conoce como grito del Douglas. A la exploración física tratas de mover el cérvix y ellas gritan porque es muy dolorosa la movilización del cérvix. Hay abombamiento e hipersensibilidad del fondo de saco posterior y una masa palpable y dolorosa en alguno de los anexos uterinos, ¿sí? También podemos encontrar pues datos de síndrome de abdomen agudo y pues el estado de choque. Cuando tenemos una paciente con una ruptura tubaria, con shock hipovolémico, pues vamos a encontrar una paciente con una palidez intensa, quejumbrosa, sudorosa, que refiere dolor brusco e intenso, que es lancinante en hipogastrio o referido en una fosa ilíaca y dolor a la movilización del cérvix, ¿sí? Refieren algunas pacientes omalgia por irritación frénica, ya vimos que aproximadamente en el 20% lo presentan. Va a haber datos de irritación peritoneal, náuseas, vómitos, ansiedad, sudoración, una paciente con datos de shock hipovolémico. Y por laboratorio, pues los datos de anemia progresiva que puede llegar a un shock hipovolémico y ser potencialmente fatal. Al examen físico, pues encontramos una paciente con un compromiso del estado general, taquicárdica, con pulso filiforme, con tendencia a la hipotensión. A nivel de abdomen lo podemos encontrar distendido, con defensa muscular, dolor de intensidad variable, con Bloomberg positivo. Al examen vaginal, pues dolor a la palpación de los fondos de saco, el famoso grito del Douglas que les mencionaba, los fondos de saco abombados o un anexo abombado, el útero aparentemente normal, doloroso y una masa que cae al saco de Douglas de bordes poco definidos por ultrasonido. Bueno, en la ruptura tubaria y cuando tenemos una paciente con shock hipovolémico, pues lo más importante es primero estabilizar a la paciente, tratar de hacer un diagnóstico rápido, preciso, para no perder tiempo y tratar de pasar a esta paciente a la parotomía lo más pronto posible, ¿sí? En muchas ocasiones no nos da tiempo ni siquiera a solicitar una subunidad beta de gonadotrofina coriónica, pero los dos exámenes más importantes que nos van a hacer el diagnóstico va a ser una cuantificación de hormona gonadotrofina y una ecografía transvaginal, ¿sí? Los exámenes generales de rutina que tenemos que solicitar, una biometría hemática, una química sanguínea, y una ecografía transvaginal, pues lo más pronto que se pueda realizar. Y en la ecografía transvaginal, pues vamos a encontrar ausencia del saco intrauterino con abundante líquido libre en el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Y estas pacientes, pues, tienen que pasar a cirugía de urgencia. El diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otros cuadros que nos den datos de abdomen agudo, ¿sí? Una apendicitis, un quiste torcido de ovario, pero nunca perder de vista que cualquier paciente que, como mencionamos al principio, en edad fértil, con o sin uso de método anticonceptivo,
puede tener riesgo de presentar. Siempre tener en mente un diagnóstico de un embarazo ectópico, ¿sí? Esa es otra imagen de ultrasonido donde podemos ver el saco gestacional que se encuentra vacío y el líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Este es el útero. Aquí tenemos el embarazo ectópico y líquido libre en el fondo de saco. Bueno, es una urgencia quirúrgica que pone en riesgo la vida de las pacientes. Podemos encontrar hemoperitoneo de 3 litros o más, entonces realmente es una urgencia quirúrgica y que en muchas ocasiones pues no podemos esperarnos, ¿no?, a tener una fracción beta para ver si sí o no pasa la paciente. Los datos clínicos, la exploración física es lo que va a hacer que la paciente pase inmediatamente a quirófano, sea referida, es estabilizada, ¿sí? Entonces, otra imagen, un embarazo ectópico, vemos la salpinge totalmente edematizada, a distensión. Esta es otra imagen fotográfica. Aquí podemos ver líquido libre, hemoperitoneo, aquí está el ovario, todavía la salpinge distendida, pero con el proceso de ruptura. Bueno, los métodos de apoyo diagnóstico que vamos a tener, pues, como ya les mencionaba, la confirmación del diagnóstico es presuncional. Una vez que tú ves que la paciente sospechas datos de embarazo, pues también tenemos que descartar cualquier otra cosa, ¿sí? Sobre todo cuando las pacientes refieren un poquito de dolor. Diagnóstico diferencial también con amenaza de aborto, con aborto en evolución, y lo más importante es el establecimiento de una etapa clínica. Probablemente es un embarazo ectópico no roto, probablemente es un embarazo ectópico roto, pero con una paciente estable, o es un embarazo ectópico roto con una paciente hemodinámicamente estable y que vemos que cada vez se está deteriorando más, ¿sí? La gonadotrofina coriónica, que es pues indispensable solicitarla para corroborar el diagnóstico de embarazo en lugares donde la tenemos a la mano, porque hay hospitales donde no contamos ni siquiera con un laboratorio para hacer una cuantificación de gonadotrofina, y el ultrasonido pélvico, que también sé que en muchos lugares no lo hay, pero no nos olvidemos de la clínica, los datos clínicos, los signos que podemos encontrar, ¿sí? Y en los lugares donde se cuenta, pues, realizar una laparoscopía. Aunque la sospecha clínica no es suficiente, los exámenes solicitados en forma oportuna harán un diagnóstico precoz y una disminución de la morbimortalidad y, sobre todo, la preservación de la fertilidad. Bueno, vemos en el diagnóstico la ecografía transvaginal es la clave, que en algunos lugares ya sabemos que no lo hay, la subunidad beta de gonadotrofina coriónica, y por ultrasonido la ausencia de gestación intrauterina, pues bueno, nos va a hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico. Se menciona que si la subunidad beta de gonadotrofina la tenemos cuantificada en 2000 unidades por mililitro y por ecografía transvaginal debemos ver el saco gestacional. Si no vemos el saco gestacional, tenemos un embarazo ectópico. Si la fracción beta de gonadotrofina coriónica está de 6000 unidades o más y por ultrasonido abdominal, deberíamos ver el saco gestacional. Si no vemos el saco gestacional, estaríamos ante un embarazo ectópico, ¿sí? Y en aquellos casos donde los valores de hormona gonadotrofina es menor, podemos estar ante un embarazo intrauterino normal, y si no hay riesgo en la paciente, podemos esperar y en 48 horas cuantificar la gonadotrofina coriónica. Hace unos años se realizaba la culdocentesis. La culdocentesis es una punción del fondo de saco, es una prueba de mínima invasión y
tiene resultado, tiene valor cuando resulta positiva, porque pues extraes hemoperitoneo, que la característica es que no coagula, pero no descarta el diagnóstico presuncional si la culdocentesis es negativa. O sea, si haces una función y la culdocentesis es negativa, no descarta que pueda haber un embarazo ectópico, ¿sí? Actualmente ya no se realiza. Algunos otros exámenes auxiliares que también se menciona que no son de mucha utilidad es la determinación de progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo. Se menciona que un dosaje mayor de 25 nanogramos indica una gestación normal. Un nivel menor de 15 nanogramos puede detectar una gestación en riesgo, amenaza de aborto. Un nivel menor de 5 nanogramos indica un embarazo no viable, pero tampoco indica si es un embarazo intrauterino o es un embarazo ectópico. Como podemos ver, pues realmente no nos es muy útil. El programa terapéutico pues va enfocado a, primero, manejar el estado general de la paciente, a determinar el tratamiento quirúrgico que se va a dar en estas pacientes y a la utilización de fármacos citotóxicos. Y los objetivos del tratamiento son, pues primero, salvar la vida de la paciente, sobre todo en aquellas pacientes pues que están con shock hipovolémico, ¿sí? Reducir la morbilidad asociada, preservar la fertilidad es algo bien importante también, salvar la salpinge, ¿no? Salvar la trompa del útero. El tratamiento quirúrgico es aplicable casi a todos los casos de embarazo ectópico, incluidos en muchas ocasiones los embarazos ectópicos no complicados, ¿sí? Y los procedimientos pueden ser a través de la laparoscopía, si se dispone de equipos y experiencia, la salpingectomía, que va a ser es el tratamiento hemostático más efectivo en casos de paridad cumplida. Se reseca completamente la salpinge. Aquellos casos de embarazo tubario irreparable, que hay un gran hematosalpinx o una ruptura importante de la salpinge, ¿sí? Y la salpingostomía lineal, que se realiza en aquellas pacientes en casos de deseo de fertilidad y cuando el embarazo tubario es pequeño y no complicado. Las opciones técnicas del tratamiento quirúrgico pues pueden ir desde una salpingostomía lineal, una resección segmentaria, una salpingectomía parcial, una salpingectomía total, o sea, resecar totalmente la salpinge, una salpingoferectomía, resecar salpinge y ovarios si es que están involucrados, o incluso hasta llegar a hacer una histerectomía en casos de, sobre todo, embarazos ectópicos intersticiales que están involucrando lo que es parte del útero, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver solamente un resumen. Si nosotros tenemos, ya vimos la etiología, la enfermedad pélvica inflamatoria, la cirugía tubaria previa, los métodos anticonceptivos, la inducción de la ovulación y los métodos de fertilización in vitro, así como la fecundación asistida, ¿sí? La localización ya vimos que es en la trompa de falopio, en el ámpula, a nivel del istmo, a nivel de la fimbria y a nivel del intersticio. Podemos tener también un embarazo abdominal, un embarazo a nivel ovárico y un embarazo a nivel cervical. El cuadro clínico, pues como ya mencionamos, un embarazo ectópico no roto, un embarazo ectópico roto, con o sin estabilidad hemodinámica de las pacientes. El diagnóstico pues lo vamos a hacer a través de la exploración física, exploración vaginal, presencias de masas anexiales, por los datos de irritación peritoneal que puedan tener las pacientes y hasta cuadros de choque hipovolémico, por la determinación de hormona gonadotrofina coriónica, por el ultrasonido endovaginal y en aquellos lugares donde es posible y se cuenta con laparoscopía. El tratamiento pues va enfocado a un tratamiento conservador a través de una salpingostomía lineal,
un tratamiento médico a través del uso de metrotexate y el tratamiento quirúrgico que puede ser parcial o radical totalmente, ¿sí? Con sección y ligadura del mesosalpinx y la salpinge. La prospectiva, pues bueno, vamos a ver que una vez que tenemos un embarazo ectópico y se hace una resección, las pacientes tienen esterilidad secundaria en el 12% de los casos. El riesgo de presentar otro embarazo ectópico es del 15% aproximadamente en la salpinge contralateral. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico conservador, cuando se hace una salpingostomía lineal, la permeabilidad se menciona que puede ser hasta del 85% y la presentación de un embarazo eutópico normal hasta el 46%. Y pues bueno, esto es todo en cuanto al embarazo ectópico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues doctora, agradecemos el que haya estado con nosotros en este día con ese tema tan interesante que es parte de la mortalidad materna. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en su tema en este día. Próximamente nos seguiremos viendo porque tenemos el ciclo de videoconferencias de los especialistas aquí de telemedicina estatal para nuestra red de hospitales básicos comunitarios y también generales. Agradecemos a todos los hospitales que estuvieron con nosotros y nos veremos la próxima semana, ya que esa semana pues prácticamente es Semana Santa y reanudaremos nuestras transmisiones a partir del próximo lunes. Buenas tardes a todos, que estén bien. Hasta luego.